Buenos días. Estamos comenzando el tercer capítulo del tema El Camino de la Redención, que está basado en el libro de las Puertas de la Gratitud de Shalom Arush. Bezrat Hashem, ya esperemos que el día de hoy ya demos el tercer capítulo, la última clase de este tema, de este capítulo, para pasar a otro tema que también tiene que ver con el tema de la gratitud. Eh, este capítulo comienza hablando de, de que cómo puede ser que todo el tema este ya habíamos dicho, que todo lo que ha retrasado el camino de redención para el pueblo de Israel es el hecho que el pueblo de Israel lloró un llanto gratuito, lloró un llanto sin razón. Y entonces eso fue lo que molestó de alguna forma a Boriolam y por eso la redención aún no llega, porque el hecho que la gente no sea bien agradecida a lo que Dios le manda y en vez de eso llora, es algo que a Hashem de alguna forma le molesta, por decirlo así. Lo que al contrario sería si la persona empieza a aprender a dar gracias por todo lo que tiene, entonces ahí seguro que Hashem le va a dar un montón de razones para poder agradecer. Y eso es lo que la persona pues tiene que elegir por qué camino quiere ir y eso es lo que a la persona le va a dar una bendición enorme en su vida. Ahora, con respecto a los milagros, que es el comienzo del capítulo de hoy, uno podría pensar que todo el tema de los milagros, por cuanto que ya los vieron y ya, o sea, lo notamos en la historia, estuvieron llenos de milagros, son maravillas increíbles. Y el pueblo de Israel, de hecho, en su momento, cuando estaba en la tierra de Egipto, los atestiguó, vio las 10 plagas, vio cómo Hashem condenaba la forma maligna que los egipcios atentaban contra los israelitas en ese tiempo. Los cielos se abrieron, los hombres vieron el trono de gloria cuando cruzaron por el mar, recibieron la Torá, llegaron a un nivel de profecía altísimo. Las nubes de gloria los tenían abrigados todo el tiempo, tenían una columna de fuego que también los llevaba por el camino, estaban protegidos contra el frío en las noches del desierto, envueltos en unas nubes especiales. Eh, Esas mismas nubes también los protegían del sol ardiente del desierto, los refrescaban, las ropas no se desgastaban con el crecimiento de la persona, comían el man. De hecho, eran cantidades de milagros tremendos. Y con todos estos milagros y grandiosas bondades y todos cuando llegan a la frontera para poder cruzar, para conquistar la tierra de Canaán, ¿cómo puede ser posible que los milagros estos, es la primera pregunta que tendría que pasar por nuestras mentes, cómo puede ser que estos milagros no lograron que ellos cambiaran como personas? O sea, tú piensas sobre ti, si tú tendrías la oportunidad, a veces mucha gente pregunta, si yo tuviera la oportunidad de ver tantos y tantos milagros, ¿cómo no me voy a pegar a Borgelao? ¿Cómo no voy a estar eternamente agradecido por todo lo que me da? Eran milagros impresionantes. ¿Tú no cambiarías? O sea, tú realmente piensas, tú no mejorarías tu persona si experimentas por lo menos unos de estos poquitos milagros, ni siquiera todos estos milagros grandes, con que veas uno. Pero tristemente, lo que hemos visto es que la persona no cambia aunque vea milagros enormes. Porque hoy en día también vivimos con milagros. Hashem nos hace un milagro personal a cada uno cada día. Hay milagros sorprendentes que de repente Hashem nos salvó de una catástrofe sin que nos demos cuenta, o repentinamente nos hizo llegar cosas a nuestras vidas que gracias a esa cosa fue un milagro, que por eso nos salió bien algo. Hay miles de milagros que podemos ver al día. Si la gente de Israel no regresa a Hashem después de todos los milagros que vio, todos estos que vio en el desierto, nosotros podemos llegar a una conclusión muy triste que el hecho, el tema de regresar a Boreolam, de pegarse otra vez a él, después de haber visto los milagros, si no los hizo regresar, no los hizo pegarse a Hashem, pues vemos que los milagros no es la estrategia más poderosa para poder lograr una paz emocional y estar en contacto con él. Un milagro puede provocar de hecho, un mayor conocimiento de Dios, porque una persona ve lo que Él hace, eh, pero,
Pero ver que la persona, gracias a que ya conoce a Boreolam y ve su grandeza y ve todo lo que hace, que la persona verdaderamente se va a arrepentir de lo más profundo del corazón y ahora le va a ganar completamente su Yetzer Hara y ya no va a seguir pecando, eso es otro tema por aparte. Esto para poder que la persona realmente logre gobernar un Yetzer Hara, o logre cambiar su personalidad, o pueda cambiar de quien es ahora, incluso que vio tantos milagros, necesita algo más que eso, necesita más que ver los milagros. ¿Qué necesita? Necesita rezar. Necesita suplicarle a Boreolam que lo ayude para que tomando en cuenta su estado espiritual y emocional que tiene hoy, lo ayude realmente a pegarse nuevamente a él y a arrepentirse. Esa es la realidad que nosotros tenemos que hacer, suplicarle. Si tú ves que hay una caída de alguien, tú suplica por favor que esa persona regrese y que él suplique también por regrese y agradece que tú no estás en el problema que esta persona tiene. Por eso una persona, según la mentalidad que siempre han explicado los libros escritos por los Bresler, que como bien sabemos, Ravarush es perteneciente al grupo del Bresler, ellos han promocionado de una forma increíble lo que se llama el Itbodedut. ¿Qué es el Itbodedut? Es un tipo de plegaria personal que está acompañada del aislamiento. La persona está sola, está separada, digamos, puede ir a un espacio donde se sienta cómodo y se autoevalúa a él mismo. Ese es el esfuerzo del Itbodedut. Hacer una pequeña evaluación personal de cómo yo puedo corregirme. ¿Dónde siento que estoy fallando? ¿Dónde siento que tal vez no estoy pegado a Hashem y que es lo que a veces me distancia de él? Estos ejercicios de Bodedut, realmente la gente tendría que hacerlo todos los días y hay veces que uno piensa que entre más tiempo le dedica, por lo menos un tiempo ordenado, es mejor, porque a la persona le da una calma espiritual, entonces de esa forma, esa calma que tiene le permite retornar y pegarse a Hashem y realmente evaluar lo que Hashem hace por ti. Porque sobre este tema del Hipodedut, que la persona se para en un lugar especial y hace un examen personal, dónde estoy parado y quién soy y qué tengo que hacer para cambiar y todo eso, esto dijo Shlomo Amelech una frase donde aplicaría muy bien en el libro de Proverbios. ¿Qué dijo? Una reprimenda al entendido sirve mejor que golpear al necio 100 veces. La persona que entiende y se le reprime bien, que quién es el mejor que te entiende a ti mismo cuando te reprimen, pues tú a ti mismo. O sea, el mejor para reprimirte, para que te diga a ti dónde estás fallando, eres tú. Porque a ti mismo sí estás dispuesto a escucharte. Una persona que inicia su propio arrepentimiento, anula su ego y empieza a hablar con el Creador para realmente que Hashem lo reciba nuevamente después de las fallas que hizo, entonces eso es un tipo de reprimenda personal que te lleva a poder corregir tu camino. Pero una persona que es necia, una persona que no dedica tiempo para la introspección, que no dedica tiempo para su examen de conciencia. Entonces, nunca llega a analizar realmente por qué está sufriendo. No pone atención realmente por qué las cosas se le están complicando. Y además, no despierta a ninguna advertencia y ningún pinchazo que le ponen del cielo. En el cielo le dicen ahorita, a ver, muévete tantito, lo están como que picando con lo que le viene encima y la persona no reacciona, no reflexiona lo que le viene. Y eso es lo que la persona necia a veces no hace. Y eso es una acción de tontería. Porque ¿cuál es el objetivo principal del servicio espiritual de la persona? Es que nunca olvidemos ninguna bondad que alguien, o principalmente Hashem, ha hecho por nosotros. Ni de Hashem, ni de otras personas que nos hicieron. Porque esas bondades que nos envuelven, que bien nos protegen, que están alrededor de nuestras vidas, son realmente regalos de Hashem. Gracias a ellas nosotros podemos llegar y entender realmente cuánto Hashem nos ama. ¿Cuál es el pecado principal que atrapa entonces a la humanidad? Es el ser orgulloso, el no entender que realmente me equivoco. Si una persona piensa que cada cosa que Dios le manda, él 100% la merece y no tiene que agradecer por nada, es un orgulloso.
Y eso yo no tengo que agradecer a nadie por lo que tengo, porque yo me lo gané con mis propios esfuerzos. ¿Realmente te lo ganaste? ¿Quién dijo que tus esfuerzos llegaron al nivel del valor de lo que tú tienes? Según tú sí, pero tal vez no mereces nada. Tu esfuerzo para lo que obtienes y lo que tienes de regreso es mínimo. O sea, tú, y además no nada más no agradece a las personas y ni siquiera a Boreolam le dice gracias. Entonces, todas las energías que se depositan en una oración personal tienen que ser dirigidas para aprender a ser grato con Hashem, para empezar a agradecerle por todos los aspectos y el nivel de vida que tenemos y realmente tiene uno que tratar de meter todo ese tema directamente a su corazón. Persona dice, bueno, ¿y qué tal si yo no rezo también, pero me dedico horas a mi estudio de la Torah? Entonces tú sabes, tienes que saber dos cosas. Cuando tú estudias Torah, de alguna forma Hashem se está comunicando contigo y te está diciendo lo que tiene que hablar contigo. Lo estás leyendo a él. Pero cuando tú estás haciendo una tefilá, lo que estás haciendo, estás tú exponiendo tu interior hacia Hashem. Tú estás exponiendo quién eres al creador del mundo. Tú puedes estudiar Torah muy bien, pero si no acompañas tu estudio de Torah con una buena tefilá y con una plegaria constante y una autoevaluación personal, haciendo teshuvá y arrepintiéndote de tus malas acciones, incluso que llegues a ser en estudio y en conocimientos el gran maestro espiritual de Israel, no te va a servir de mucho. Porque vimos que estos grandes hombres que lloraron antes de entrar a la tierra de Israel eran grandes maestros de la Torá. Moshe no iba a enviar a ser espías de la tierra a cualquiera. Mandó a gente que realmente eran gentes que eran muy entendidos y eran grandes rabinos y hasta, podemos decir, hasta, tal vez tenían niveles altísimos, pueden llegar a la profecía. Y sin embargo, ellos no lograron de alguna forma apegarse al agradecimiento a Shem. Entonces, y ahora si una persona dice, bueno, tal vez las ocupaciones no me permiten pegarme a Shem y estoy demasiado tareado y ocupado con mi estudio y por eso yo no puedo rezar. Pero dicen que si tú te dedicas a estudiar, pues de alguna forma puedes hacerlo, dejar tu rezo de lado, pues también te estás metiendo en un problema. ¿Por qué? Porque no te estás dando el permiso de arrepentirte y voltear a ver a Shem. Por el contrario, estás aprendiendo una enorme cantidad de información, una enorme cantidad de Torah para ti durante muchos años, pero no te va a transformar en nada. Vas a seguir siendo una persona que no luchó en transformarse, porque tú le diste aquí. Cuando estudias mucho, estás alimentando tu cerebro, estás alimentando tus conocimientos, pero para que aprendas tú cómo llevarlos a cabo, tienes que aprender a transmitir lo que está aquí al corazón para que tú de alguna forma pongas en práctica todo lo que estás entendiendo. Cuando estaban en el desierto, todo el pueblo de Israel que está ahí, realmente no tenían que preocuparse por nada. Ni siquiera piensen hoy en día. Hoy tú te preocupas por cómo está la cuenta bancaria. Te preocupas por cuánto vas a gastar en el supermercado. Te preocupas por las hipotecas. Te preocupas por las colegiaturas. También te preocupas hoy en día por cosas simples como lavar la ropa, que no se desgaste, que no se manche. Te preocupas en que tu ropa esté cocida cuando algo se descose. Todo eso lo tenías que hacer. Pero toda la gente que estaba en el desierto de Israel no tenían que preocuparse por nada de esto. Ellos no tenían ni siquiera que ir a trabajar, tampoco tenían que pagar hipotecas, no tenían que pagar impuestos, no tenían que arreglar ropa, todo eso no lo hacían. Estaban libres todo el día para poder estudiar Torah y se entiende que las actividades que llevaban a cabo mientras estaban en el desierto era eso, aprender la Torah que Hashem mandó a través de Moshe a sus manos. Incluso las mujeres también no tenían gran trabajo, todos estudiaban la Torah de manera perfecta. Y la pregunta sorprendente es, ¿y eso los cambió? ¿Cómo puede ser posible que cuando llegaban a la orilla de la tierra de Canaán para poder entrar y todo lloraron un llanto gratuito? Eso los cambió en esas con tantos y tantas cosas, tanta Torah que tenían y todo. El hombre no se veía que hace un gran esfuerzo para dirigirse a mejorar su carácter. Sí hacían esfuerzos para poder aprender las leyes, pero para mejorar su carácter entonces, nada más aprender Torah por llenarte y ser un compendio de información te va a cambiar. No va por ahí. Lo más importante del aprendizaje de la Torah es traducir esa Torah aprendida en acciones. Si yo estoy en la Torah, por ejemplo, que la persona no tiene que enojarse y lo transformo en acciones, mi Torah vale.
Pero si no estoy estudiando lo importante que es no enojar, si no me lo meto en mis conocimientos, pues esa Torah te está ayudando nada más a llenar tu cerebro de información muy valiosa, pero no te cambió. Tú no la pudiste incorporar a tu corazón. Y así está escrito en la Torah. Tienes que saber hoy lo que te enseño y llevar esto a tu corazón. Y Hashem nos manda a aplicar lo que aprendemos al servicio divino. Y lo que yo aprendo, tengo que buscar la forma que lo pueda aplicar para servirlo a Él mejor. ¿Y eso cómo es? Una de las cosas principales es haciendo oración y buscando el automejoramiento. Ver cómo yo puedo mejorar en base a los principios que estoy aprendiendo aquí. Si tú ves en cualquier momento de tu día o de tu andar por tu vida que no has mejorado lo suficiente, no digas, pues qué mala suerte, o sea, ya tuve mala suerte, esto me pasó así por eso, o realmente no soy inteligente o tan hábil para poder haber cambiado en eso y por eso me tropecé. Tienes que darte cuenta que realmente, si ves que no has mejorado lo suficiente, probablemente lo que te pasó es que no trabajaste lo suficiente en ti y eso es lo que te falló. Busca consejos y gente que te ayude a poder cambiar bien, que te ayude realmente a mejorar para que tú lo puedas meter a ti. Si no lo entiendes explicado por una persona, explicado por un libro o por un rabino o explicado por un audio, un video, lo que hiciste y no lo entendiste, busca distintas alternativas para que realmente tu corazón lo tome como personal. Porque cambiar por el hecho de ver milagros y cosas grandiosas simplemente sin hacer nada es una cosa súper remota. A menos que tú no le hagas caso a tu alma y llegues a conclusiones prácticas, no vas a lograr nada. La meta de cada uno es aprender a mejorar nuestro camino y si los milagros te sirven para ello, pues qué bueno, le sacaste provecho. Pero si no más te sirvieron para sorprenderte la cosa grandiosa que viste, terminó la sorpresa, después ya no hay nada, entonces no sirve de nada. Si tú trabajas duro, pues tienes resultados increíbles, pero si no trabajas duro, pues no puedes decir cambié de la nada, nada más por observar. Tú tienes que trabajar duro para que tengas resultados increíbles. Ni los milagros, ni aprendizajes de Torah simples, que nada más vienen para llenar tu cerebro de datos, van a cambiarte si no haces un esfuerzo increíble por mejorar. Tu parte de tu esfuerzo y tu vida tiene que estar ligada a buscar el mejoramiento. Entonces acá trae una idea sobre una tarea que dice, bueno, ¿cómo puedo empezar a practicar el automejoramiento? Entonces él dice que lo primero sería tal vez empezar a evitar todos los lloriqueos y las quejas de entrada. Si yo quiero mejorar, aprende a no quejarte. El primer punto es, si me sigo quejando, quiere decir que de alguna forma yo no estoy satisfecho y no me siento lleno por lo que tengo. Todos los llantos innecesarios, la tristeza que la persona permite que se le acumule en su interior, o toda la desesperación que a veces surge para que la persona tome decisiones de forma no pensante, y todas las acciones que uno toma a veces como si fuera que estoy viviendo el peor momento de mi vida, y aunque yo sé que no lo es, impiden que la persona mejore. Todo hombre está muy bien aconsejado cuando estudia lecciones de libros que hablan de la gratitud. Él trae así énfasis que su libro, este que escribió, está hecho específicamente para que la persona se aprenda a enfocar, a dedicar al menos una tercera parte de su sesión de actividades diarias, de cuando él reza, a expresar gratitud, porque esa es la forma que te va a llenar de numerosas bendiciones provenientes de Hashem. Entonces, la idea de esto, él lo trae aquí y lo trae ya después de haber empezado un capítulo, 35 páginas, donde te dice, si tú aprendes, como yo te quiero guiar en este libro, a orar correctamente y a meter en tus oraciones palabras de gratitud, ya tienes una gran parte ganada. Y eso te va a quitar todas las raíces del descontento. Porque es increíble, tú empiezas a hacerte filar, ¿no? Y dices, bueno, ahora sí ya voy a empezar a agradecer. Y empiezas a hacerlo, pero no sé qué nos pasa, que repentinamente la angustia otra vez empieza a invadir nuestra mente y otra vez empezamos a pedir cosas para que Hashem nos resuelva nuestras dificultades y estamos esperando una respuesta. Y yo digo, bueno, pues agradecí. Como agradecí, pues tendré que una respuesta positiva. Sí, pero tu tefilá no vino saturada en mayor medida el agradecimiento. Seguro que intentaste, pero si tú lo enfocas principalmente a agradecer, todo va a cambiar.
muchísima gente se olvida de todos y de la gran cantidad de favores preciosos que Hashem nos hace todos los días y todas las bondades que nos da. Incluso esto es una cosa que llega a pasar cuando todo está muy bien y te olvidas de las cosas que vives y que dices, bueno, pues todo está increíble, pero no lo valoras. Imagínense, con más razón, cuando viene una cosa y nos mueve de la zona de confort. Si nos mueve de la zona cómoda que estamos viviendo ahorita, con más razón nos vamos a olvidar de las bondades, porque la gente de alguna manera se enfoca en las cosas terribles que le están pasando. Entonces su enfoque empieza a apuntar hacia ese lugar. Eh, Cuando hay personas que encuentran alguna forma de dificultades, lo primero que empieza de manera automática a nacer en las personas, si no han llevado un entrenamiento claro de la gratitud, es estar molestos, a llenarse de quejas porque se siente que es la forma correcta de reaccionar y si no, está reaccionando mal. Y tiene una lista larga de agravios y razones para ser ingratos, por cuanto que la vida se sintieron que la vida no los trató bien. Y eso una persona actuando así siente que es la forma natural y correcta que tiene uno que reaccionar a esas cosas. Pero los que sí realmente han trabajado en ellos y reconocen la bondad de Hashem y expresan gratitud al Creador, aunque sea que algo no va bien, aunque sea que algo no va como debería estar yendo en el camino y no está funcionando como estaba planeado, automáticamente, sin que se den cuenta, están brincando en el camino de la vida las trampas de la tristeza y la depresión. Lo que están haciendo al agradecer, por cuanto que lo hacen es quitar sobre ellos esa vergüenza que existe en muchas personas que a veces se crean sin motivo de pedir al Creador eh, eh, esa vergüenza de que existe en las personas de pedir al Creador lo que necesitamos, porque si yo ya digo gracias y veo tantas cosas buenas y todo, entonces esa vergüenza que me hace, que me da estarle pidiendo al Shem todas mis necesidades, cuando yo ya veo que me da tantas, pues digo, bueno, o sea, obviamente que tengo que pedirle, tengo que hablar con él y le tengo que decir que me dé cosas, pero estar tan agradecido te hace ver que, que no lo principal de tu tefilá es enaltecer las cosas que te faltan, sino que lo principal realmente es decir gracias por todas las que tienes. Y más al momento de pedir, lo tienes que hacer con humildad, lo tienes que tratar de hacerlo de una forma que tu corazón esté lleno de alegría y tienes que entender que que esto, cuando lo logras hacer, es algo increíble y lograste pasar a un nivel superior a lo que muchas personas no han llegado a alcanzar. Cada uno tiene que decidir y pensar así. Aunque el camino hacia la redención, tanto una redención personal como una redención general, sea un camino difícil y sembrado de dificultades, lo que tenemos que hacer es que en vez de llorar, me tengo que centrar en las maravillas y los milagros y las bondades divinas de cada momento e instante. Y eso es la cosa que a la persona lo alimenta increíble. Nunca tenemos que dejar de agradecer a Hashem en tanto que nuestros corazones continúen latiendo, porque ya por eso ya es más que suficiente. Trae aquí un pasuk de la Torá que dice, y el hombre Moshe era muy humilde, más que todo hombre que hay sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es la cosa que deriva finalmente en la humildad de la persona que lleva a esa cualidad? El ser bien agradecido. Porque tú entiendes que no mereces nada. Porque entiendes que todo lo que Hashem te manda es un regalo. Porque cuando tú ves lo bueno que es Hashem contigo y cuánto te da, pues automáticamente te vuelves mucho más humilde. Porque tú piensas, yo quién soy para merecer todo esto. Yo quién soy para merecer todo lo que Hashem me está dando. Y realmente te da pena el hecho de que estás recibiendo tanto y tal vez no mereces nada de todo esto.
Dices, bendito sea Dios que me tome en cuenta para darme tantas cosas buenas. Seguramente que soy muy afortunado que mis pruebas están llenas de cosas tan buenas que Hashem me da cada día. Y eso te hace mucho más humilde. Cuanto más una persona, Dios no lo quiera, se vuelve ingrata y piensa que tiene derecho a todo lo que Dios le manda, en vez de hacerse más humilde, la persona se hace mucho más arrogante. La persona se hace mucho más presumida, porque nunca va a estar contenta, porque cada vez que reciba algo, va a decir que esto es todo lo que tengo, esto es todo lo que merezco realmente obtener, a pesar de todas las cosas grandes que hago, tan poquito, yo merezco muchísimo más que esto. Todo lo que estoy recibiendo ni siquiera es lo mínimo de lo que yo necesito obtener. Y esto es como si fuera que eres amigo directo de Amán o amigo directo de Amalek, que eran ingratos con todo. Y estos fueron la base de los enemigos, de los grandes enemigos del pueblo de Israel. La humildad es un rasgo de carácter predominante que la Torah exalta en Moshe Rabenu, que fue el hombre gran justo de, de todo el pueblo. O sea, es Moshe Rabenu. Había un rabbi llamado Rabbi Jacob Abu Hatzira que dice que la palabra anabá, que anabá significa humildad en hebreo, tiene el mismo valor numérico del nombre del ángel encargado de la mala inclinación. ¿Cómo puede ser posible? Esto es para aprender una cosa increíble, para que aprendamos que solo la humildad es la que puede vencer a la mala inclinación, que si yo busco ganarle a la mala inclinación, tengo que atacarla con una medicina impresionante. ¿Cuál es esa medicina que ataca a la mala inclinación? El ser humilde. Si tú inviertes tiempo y esfuerzo en tratar de ser una persona bien agradecida, en última instancia vas a lograr ser una persona humilde. Porque te vas a dar cuenta que todo es un regalo, como dijimos al principio, y te va a ayudar a derrotar de manera automática toda la inclinación que a veces molesta hacia hacer el mal. Una persona agradecida que se da cuenta que Hashem es infinitamente bueno con él, casi se va a sentir avergonzada de pedir algo. Porque si Hashem todo me regala, ¿cómo puedo yo pedir más? Toda la ropa, pues me la regala, la corbata me la regala, los calcetines, el caminar, el poder hablar, el poder ver, cada cosa, la familia, los espacios, todo me lo regala. Qué pena llegar y ponerse a pedirle más cosas. Porque cuando tú pides algo, pues de alguna forma, si no lo sabes pedir, de alguna forma es como que tú mereces más de lo que Dios te da. Entonces, ¿cómo sí puedo pedir? Tienes que rogar que Dios te lo regale. Dios, con humildad le dices y con sumisión, si es bueno para ti y es bueno y tú realmente lo necesitas, realmente Él considera que está bien, que te regale esas cosas. Pero no porque tú te lo ganaste. Y esas son oraciones que las respuestas son mucho más fáciles y más poderosas. Porque la ingratitud y la tristeza son, como ya lo dijimos varias veces en este libro, lo vamos a seguir diciendo, son el resultado del egoísmo y un sentido inflado de derecho. Te piensas que todo lo mereces y piensas que el mundo entero te debe algo. Y eso es lo que Amán no podía soportar. Todo lo tenía y él se quejaba porque le faltaba una cosa, que Mordejai no se le inclina. Y todo lo tenía y su maldad llegó a llevarlo al fracaso. Toda esa insatisfacción y descontento están enraizados normalmente en la ingratitud que la persona puede llegar a tener sin darse cuenta. Por eso la persona tiene que fortalecer en su persona la gratitud, porque ser bien agradecido tiene un efecto increíble y positivo en mejorar nuestro estado de ánimo y a nosotros mismos. Ese es el secreto principal de ser bien agradecido. O sea, imagínense también hasta la propia reconstrucción de nuestro Bet HaMikdash, el sagrado templo de Jerusalén que pronto sean nuestros días. Tenemos que sentir realmente que cuando ahorita no lo tenemos, eh, y toda esa destrucción tan fuerte que está, realmente
sentimos ese dolor, realmente nos molesta. Todas las lamentaciones que hacen, hay cantidades de tefilot que muchos todavía no hemos logrado hacer, tikkun hatzot y ese tipo de tikkunim que se hacen por el llanto que no tenemos Jerusalén. Si uno lo mete en sus oraciones diarias, expresa el anhelo por ese sagrado templo, expresa el anhelo por tener nuevamente regreso a Jerusalén, como debe de ser. De hecho, 3 semanas antes de la fecha de Tisha B'Av, que conmemora el día de la destrucción de los dos templos sagrados, cuando tuvo lugar esta destrucción, que es el Tisha B'Av, es cuando incrementa el duelo, pues es el día como la punta del iceberg de esos tiempos. Estas 3 semanas, pues van canalizando a que la persona reflexione sobre esto, sobre el dolor que sentimos porque no está. El día de Tisha B'Av la gente se sienta en el suelo, la gente ayuna, la gente llora y la gente recita lamentaciones. Y eso es por el tema que no tenemos el templo sagrado. De hecho, hay alajot que dicen que está prohibido llenar nuestra boca de risas con todo el corazón por eso. Y entonces tú dirías, bueno, pues así automáticamente se ve que esto sí es un motivo válido para que la persona esté triste y contradice de alguna forma todo lo que hemos dicho. Que ahí está que la Torah a veces sí te exige que tengas una tristeza tremenda. Tú lo podrías pensar así, pero la realidad es que no. La realidad es que también en momentos de llanto, en momentos tan duros como este, que nosotros estamos anhelando nuevamente la reconstrucción del templo sagrado y hacemos todo este tipo de ceremonias, tenemos que aprender a servir a Hashem de la manera adecuada según las circunstancias. ¿Qué quiere decir? Cuando hay tiempos de alegría, de felicidad, pues estar felices, y cuando hay momentos de llorar, pues hay que llorar. Pero aunque sean momentos de llorar, como es este tema que estamos hablando ahorita, la persona solo tiene que llorar por cosas que realmente tienen valor. Y eso es que la Torah te autoriza a llorar. O sea, tienen que ser lágrimas de anhelo por la reconstrucción del Bet HaMikdash. Deben ser lágrimas de anhelo y de un tipo de lágrima de arrepentimiento porque no lo tenemos. Deben ser lágrimas de reflexión porque estamos viviendo en una situación tan incómoda. Pero no tienen que ser lágrimas de queja gratuita. No tienen que ser lágrimas de reclamación, que le estoy llorando a Hashem reclamando algo. Entonces hay que tener mucho cuidado también en poder distinguir el tipo de lágrima que se está derramando. Estoy llorando porque estoy enojado, estoy llorando porque estoy reclamando algo que yo creí que tenía el derecho, o estoy llorando por un anhelo. No hay que caer en la trampa del lloriqueo que te engaña, a veces te hace creer que estás llorando con motivo. Hay llantos gratuitos y hay llantos que realmente sí, alógicamente se permiten hacer. Entonces hay que saber, un llanto gratuito causa destrucción, un llanto con reflexión, con análisis, con motivo, es muy distinto. De hecho, los Jajamim dijeron, tienes que recordar la destrucción del templo sagrado y dice en uno de la halajá, tienes que estar de mal humor. No, la intención es que nosotros tenemos que considerar seriamente las causas que llevaron a la destrucción. Y es lo que se hace este día. ¿Por qué Hashem permitió que no tengamos un templo sagrado? Y esas palabras de reflexión son las que nos permiten nosotros, Baruj Hu. Lo principal es arrepentirnos y remediar el problema de raíz. ¿Cuál es la causa por la cual no tenemos ahorita Jerusalén? La causa principal de la destrucción del templo sagrado, entonces, ¿cuál fue? El lloriqueo. Como fue igual en el desierto antes de entrar a la tierra de Israel el día de Tisha B'Av, igual pasó después. Nuestros jajamim dicen, no nos van a llevar a repetir un mismo pecado para darnos una alajá, que repitamos el pecado de llorar por ingratitud, porque todo lo que estamos viviendo es por eso. El arrepentimiento de este pecado es dejar de llorar en vano. Ese es el arrepentimiento real de este día. Pero vivir con gratitud y agradecimiento, eso sigue existiendo incluso en los días más tristes. Y eso es lo principal. Lo más importante entonces en los días de ayuno establecidos por los Rajamín, que son las 3 semanas y el día de Tisha B'Av, están creados para que la gente reflexione el motivo por el cual ya no hay un Bet HaMikdash.
pero no para llorar de una forma ingrata. Que interiorices el problema principal, te arrepientas por ello y vuelvas nuevamente a aprender a agradecer por todo. Y ese es el secreto principal de cuando se establece una cosa así. Un tema más para poder cerrar la clase el día de hoy. Dice lo que dice en la Gemara de Sukkah. Ahí dice que había cuatro justos muy grandes. Estaba Rabán Gamliel, estaba Rabbi Lazar ben Azariah, estaba Rabbi Yoshua y Rabbi Akiva. Esos son cuatro jajamim que son son de la Mishnah, y ellos una vez iban por el camino y oyeron un alboroto ahí en las calles y oyeron gritos de muchedumbre romana. Y más decía, y una distancia tremenda, dice la Gemara, a 120 millas de distancia se oía ese alboroto. Y había tanta alegría y excitación en Roma que decía ahí la Gemara que se podía oír lejos hasta la tierra de Israel. Cuando oyeron esto, la conmoción fue tremenda. Tanto Rabban Gamliel como Rabbi Lazar y Rabbi Yoshua se echaron a llorar, pero Rabbi Akiva se reía y le preguntó a los Fajamín, ¿por qué te alegras? Y le preguntó a ellos, ¿por qué ustedes están llorando? Y le dijeron, pues, ¿cómo no vamos a llorar? Mira cómo este pueblo que adora ídolos viven en paz. Mira cómo ellos se regocijan y hasta que su alegría se escucha a la distancia. Mira, nosotros hemos perdido nuestro sagrado templo, está en llamas. ¿Cómo no vamos a llorar? Y eso fue lo que les dijo Rabbi Akiva. Al contrario, esa es exactamente la razón por la que yo estoy alegre. Dijo, entonces ellos se quedaron sorprendidos por eso. A ver, explícanos, ¿cómo estás alegre por esto? Él dijo, si vemos que los que transgreden la voluntad de Hashem disfrutan de tanto éxito y felicidad en esta vida, ¿cuánto más gozo y éxito van a tener aquellos que cumplen la voluntad de Hashem? ¿Cuánto más? El pueblo de Israel merece finalmente una tremenda alegría infinita, mucho mayor que la alegría de aquellos idólatras que experimentan ahora. ¿Cómo no vas a estar contento cuando ves una alegría de esta magnitud? Imagínate la que se va a tener los que cuidan la Torá, los que están pegados a Hashem, los que cumplen la voluntad divina. Rabbi Akiva fue fuerte y fue en cuanto a ver solo lo bueno en la situación. Hasta vio las consecuencias de la destrucción del templo y a los enemigos de Hashem disfrutando de felicidad y éxito y trajo un mensaje positivo de ello. Rabbi Akiva entendió que si aquellos que enojaron a Hashem recibieron tanto bien, sería imposible imaginar que cuando lleguen las bendiciones a su debido tiempo al pueblo de Israel, lo que van a obtener es imposible pensar que van a obtener menos. Por eso hay que aprender de Rabbi Akiva, que aunque a veces hay que llorar por la destrucción del templo sagrado, sí tenemos que hacerlo, pero solamente en el tiempo adecuado, que son las oraciones de Tikkun Hatzot o la fecha de Tisha B'Av. Y fuera de estos momentos tenemos que mantenernos siempre alegres, porque es principalmente el servicio correcto hacerlo así. En la Gemara que cuenta que en otra ocasión estos mismos cuatro grandes jajamim llegaron hasta el monte de Scopus, donde se veía el lugar donde una vez estuvo levantado el templo sagrado de Jerusalén, y se quedaron ahí y rasgaron sus ropas en señal de luto. Es lo que hoy en día se hace. Cuando uno ve el templo sagrado, ve alguna ritual, la gente se tiene que rasgar las ropas en cierto punto por un tipo de duelo, como si fuera que uno está rasgando las ropas por un fallecido. Continuaron su camino y cuando vieron un zorro salir del lugar, dijeron, ¿cómo puede ser posible que de esa colación está saliendo un zorro? Ellos se echaron a llorar y Rabbi Akiva otra vez se echó a reír. Y le dijeron, ahora Rabbi Akiva, ¿por qué estás alegre? Le preguntó, ¿y ustedes por qué lloran? Y ellos le dijeron, ¿cómo no vamos a llorar? Si el lugar del cual está escrito y el extranjero que se acerque a morir ahora tiene zorros caminando por él, ¿cómo no vamos a llorar? ¿Y tú por qué ríes? Entonces Rabbi Akiva les dijo, hay una profecía de Ishaya que depende de una profecía de Zaharia. Dice, ¿cómo? No, perdón. Existe una profecía de Ishaya dependiente de la de Zaharia, que es una profecía de consuelo, que depende de la profecía de Uría, que es una profecía de destrucción. Es decir, que la profecía de Zaharia
Depende del cumplimiento de Uría. He aquí la profecía de Uría. ¿Qué dice así? El campo de Sión será arado, lo que predice la destrucción del Betamigdash. Y está escrito en Zeharia, de nuevo, viejos y viejas se van a sentar en las plazas de Jerusalén, que es una profecía consoladora que predice la llegada del Mashiach y la redención final. ¿Qué pasó? Rabbi Akiva les dijo, mientras la profecía de destrucción no se había cumplido, a mí me preocupaba que la profecía de redención tampoco se va a cumplir. Pero ahora que la profecía de destrucción ya se cumplió, podemos estar seguros que también la profecía consoladora también se va a cumplir. ¿Y qué dice? Que aún habitarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Y eso se va a cumplir. Y habrá una gran salvación para los Yehudim. Y la llegada del Mashiach, la redención final. Y por eso yo estoy riendo ahora. Por eso ahorita estoy alegre. Y oyeron sus palabras, sus amigos le dijeron, Akiva nos has consolado, Akiva nos has consolado. Quiere decir que de esta forma, la forma que Rabbi Akiva tenía para ver las cosas era una forma impresionante. Veía las cosas con un punto de vista positivo. Entendía que las cosas, si se ven negativas, están absueltas y llenas de ingratitud. Las cosas que nos vienen, hay que tratar un enfoque entendiendo que el amor de Hashem viene también incluido en lo que se está viviendo ahora. Y por eso también la persona tiene que aprender a agradecer por todo. Bezrat Hashem, hoy terminamos esta tercera clase. Pensé que terminábamos en tres, falta una más sobre este tema. Eh, Déjame termino la clase el día de hoy. Un momento. Un momento. Bueno, les agradezco. Les deseo a todos Shabbat Shalom. Perdón, última que acaba de entrar apenas, pero la clase se anunció hace ratito. Ya ves, Hashem,